Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso, pues creo que es obvio con la camiseta que llevo de cuál es la petición que nos ha hecho el amigo Raúl. Muchas gracias, Raúl, por colaborar con nosotros y evidentemente con esto aquí solo puede tratarse de la naranja mecánica. No quiere decir que esta camiseta solo vaya a aparecer con la naranja mecánica, sino que ha dado la casualidad de que hoy he usado la camiseta y me han mandado la solicitud de la película. Película está aquí ahora mismo, no llego, no alcanzo, pero está justo ahí la cajita azul. Esa es el Blu-ray de la naranja mecánica, evidentemente. Estamos hablando de Clockwork Orange, la película de Stanley Kubrick, una de sus películas más recordadas, más reconocidas, más reconocibles, posiblemente una de las películas que más marcaron su carrera, en el sentido de que no estamos hablando de Barry Lyndon, ni siquiera estamos hablando de Senderos de Gloria. Estamos en un nivel 2001, estamos en un nivel El Resplandor, estamos hablando de una película que no solo se convierte en uno de los iconos de la carrera del director, sino que además se convierte en una de las claves cinematográficas de una época. Yo es una película, para mí es una película, evidentemente es una película de 5 estrellas, pero con peros, con un par de pequeños peros, un par de detalles que creo que tienen que ver con el tiempo que ha pasado. Han pasado casi 50 años. Estamos hablando de una película de 1971, La Naranja Mecánica, y estamos en 2020. Han pasado casi 50 años. Es una película que estuvo prohibida muchos años en nuestro país, evidentemente. De hecho, cuando se estrenó en el 71, la categoría era Banned, prohibida. Y luego se consiguió estrenar por fin, creo que en el 76. Yo recuerdo que cuando yo era niño, y perdonad que haga este pequeño inciso, cuando yo era niño, en mi casa podíamos ver cualquier película que alquilasen en el videoclub o que echasen en televisión, no había ningún problema. No, nunca había ningún problema, salieran desnudos, hubiera violencia. Mis padres con eso me explicaban lo que era real. Recuerdo una charla de mis padres para decirme que Superman, cuando yo tenía 4, 5, 6 años, que Superman no era real, igual para explicarme que la Guerra de las Galaxias no existía y los monstruos no existían. El mayor problema de mis padres eran con el cine de terror, no querían que tuviera pesadillas, era un niño, y con el cine como este. Entonces la única vez que mis padres estaban viendo una película y me dijeron no, te vas a leer un libro a tu habitación, fue con La Naranja Mecánica. Ya os digo, tendría 6, 7 años, algo así. Luego cuando la vi ya de mayor, con 14, 15 años, entendí por qué mis padres no me habían dejado verla. Era una película que provocaba un sentimiento muy extraño en el espectador. Era una película repulsiva pero fascinante. Porque lo que plantean las acciones de sus protagonistas, las acciones de Alex, sobre todo, y sus amigos, son repugnantes, son repulsivas, pero no podemos evitar que haya una innegable, no empatía, ni quizás simpatía. Es más una atracción casi animal por un personaje que nos resulta fascinante, porque es todo aquello que despreciamos y odiamos, y descubrimos, sin embargo, gracias a la obra del guión de Kubrick y al propio trabajo del novelista original, que era Anthony Burgess, que era el autor de la novela en la que se basa la película, descubrimos que tiene detalles de genio y detalles de una inteligencia brillante y detalles de gusto y de elegancia. Es la banda sonora y la música de Beethoven que le acompaña siempre, por muy distorsionada que esté en su cabeza y en el propio espectador. Hay algo, un magnetismo animal, que en gran medida se lo debemos a Malcolm McDowell y a una interpretación que está por encima del bien y del mal.
Aún así, para que me entiendan, y es mi único pero con la película, y esto lo he hablado con mi compañero Miguel Juan Payán una vez, ¿cómo explicarlo sin que se malinterprete? Porque lo van a malinterpretar igualmente. Que quiera malinterpretarlo, evidentemente. No es que haya envejecido mal, es que la sociedad ha envejecido mucho. Lo que en 1971 era brutal y sobrecogedor y destructivo, hablando de un futuro distópico, un futuro... Recuerden que la Naranja Mecánica es una película muy, entre comillas, de ciencia ficción, porque presentaba un futuro distópico, un futuro irreal y un futuro caótico, anárquico en muchos sentidos. Futuro en el que el imperio de la ley ya no es el que reina en Gran Bretaña. Por eso me parece también posiblemente una de las películas, si no la película más británica de Kubrick, más intrínsecamente británica. No podría suceder en otro lugar que no fuera Reino Unido, más allá de su cine histórico y demás. Es la más londinense, la más británica de las películas de Kubrick para mí. Pero mirando hoy en día el periódico, mirando hace 10 años, mirando hace 20 años, resulta que ese futuro distópico se había quedado corto. Resulta que, en parte debido a la tecnología, en parte debido a nuestra propia naturaleza, las bestialidades de Alex y sus amigos, o de Alex en solitario, o las que recibe Alex. Recuerden que esto es una crítica con spoilers. Quien no haya visto La Naranja Mecánica, tome la puerta, por favor, vaya a casa, vea la película. Le recomendamos encarecidamente que vea la película, vuelva, y cuando vuelva ya podemos ir hablando de otras cosas, ¿vale? Ya podemos discutir si a usted le parece mejor o peor, pero no se queda a ver el vídeo porque se va a comer más de un spoiler. Y no es plan. Pues las que recibe el propio Alex se quedan casi mirando el mundo a nuestro alrededor, mirando la sociedad que nos ha tocado vivir y mirando, por desgracia, lo que somos capaces de hacernos unos a otros. La Naranja Mecánica casi parece un cuento en comparación con lo que leemos y vemos en el diario, en el periódico, en los conflictos de nuestro alrededor, en 1000 millones de cosas que pasan día a día. Así que ese es mi único pero con la película, que no que haya envejecido mal, sino que el tiempo ha pasado demasiado deprisa, y 50 años son muchos años, va a cumplir medio siglo la película, y en medio siglo han cambiado muchas cosas, y no todas para bien. Y el futuro distópico que presentaba, ese futuro sucio, ese futuro lleno de, en gran medida, de vagabundos, y lleno de gente a la que le importaba, vacía, a la que le importaba bien poco lo que sucedía a su alrededor, resulta que no era tan distinto de lo que iba a suceder, sino que era más brutal todavía lo que nos iba a pasar como sociedad en muchos aspectos. Evidentemente, nosotros somos una mejor sociedad, pero cuando vemos la violencia y el trato vejatorio al que nos sometemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que La Naranja Mecánica no acertó en todo. Ya saben que la película nace de, primero, los derechos los compra Mick Jagger por 4 perras a Anthony Burgess, intentando producir la película y protagonizarla él junto a sus compañeros los Rolling Stones, y al final va pasando de mano en mano hasta que cae en las manos de Kubrick, quien acaba haciendo de la película su particular versión sobre la violencia y sobre la deshumanización de todo, de nuestra sociedad, de nuestras personas, de nuestros valores. Evidentemente en Occidente, con una gran influencia judeocristiana. La propia novela hablaba de todo eso. Burgess había vivido muy duramente algunos efectos de la Segunda Guerra Mundial en su país y en su propia esposa. Burgess había sufrido y había visto cómo su moral católica se enfrentaba a la sociedad y a los cambios en la sociedad, y cómo tenía que adecuarla y cómo violentaba esa sociedad la propia moral a la que se enfrentaba. Está bajando otra vez de intensidad, disculpadme, voy a subirlo un poquito, que creo que está demasiado bajo, perdonad. Todo eso
que estaba en la novela, evidentemente, pasa a la película y Kubrick lo aprovecha. Burgess tenía mucho miedo de que Kubrick hiciese la película porque creía que la iba a destrozar. Película en la que sale, por cierto, Darth Vader, sale David Prowse. Pero Kubrick, que tiene un estilo muy particular, Burgess tenía miedo de que la destrozase y resulta que no. Que Kubrick hace un portento de película, como casi siempre en su carrera, y nos muestra una película en la que destaca un sentido del humor surrealista, ácido, cínico, negro, muy, muy negro, en el que a veces no sabes si lo que estás viendo es en broma o es en serio. La violación inicial, o el intento de violación inicial, porque luego hay una violación posterior, real, que es crudísima y no se ve en pantalla, pero es durísimo como obliga a mirar al marido lo que va a suceder. Pero cuando están intentando los de la banda de Billy Boy, creo que se llama, están intentando violar a él y sus drugos, están intentando violar a la chica, cuando interrumpe la banda de Alex en acción, vemos que el propio mundo que le rodea, la propia situación, tiene tonos de comedia. Es una pelea muy cruda, muy poco coreografiada, parece muy realista, pero es cómica. Y la propia música que acompaña la situación parece cómica. Y cuando termina la comedia te estás dando cuenta de que han dejado medio muertos a 5 chicos, que eran una panda de bastardos, como ellos, evidentemente. Pero que su uso de la violencia y de la fuerza bruta hace que la mayoría de las cosas a las que se enfrenten acaben violentamente, por un lado, y además nos muestren un choque entre lo que parece y lo que es. Es decir, entre esa música que está siempre fuera de lugar, ese tono cómico, ese humor tan bizarro, tan negro, tan a veces tan slapstick, en la escena de sexo con las 2 chicas jóvenes, como está acelerado todo. Y es muy incómodo de ver. Y así debe ser, porque tiene que ser como la tortura que sufre Alex, en cierta medida. Ya saben que la historia es la de este chico que forma parte de una banda, tiene una banda en la que, y no es de rock and roll, tiene una banda en la que él se dedican a asaltar, pegar, torturar, violar y en el caso más extremo asesinar cualquier persona que pues les apetezca en ese momento, ya sea por dinero y robarles, por joyas, por diversión, por simplemente hacer algo, porque abusan de las drogas. Ya saben que el bar de leche, se supone que la leche a la que se refieren está aderezada con LSD y con otras drogas, con lo cual hacía que la experiencia que ellos tenían pues no fuera de beber leche, sino de que fuera un viaje, y que por eso su cerebro actuaba como actuaba y el espectador vive ese viaje también. Ya saben que en la novela Alex tiene 15 años, se supone que en el libro en la película tiene 17, McDowell tenía 27 cuando empezó a rodar, se supone que cuando acaba la historia tiene 19, en el libro eran 17 al parecer. McDowell, aunque tiene un aspecto juvenil, se nota que no es la edad que dicen, y eso se nota. Y también se nota, por ejemplo, la escena con las 2 chicas, se supone que eran 2 niñas, y Kubrick se negó a incluir eso en la película porque creía que podía ser demasiado perturbador incluso para la naranja mecánica, y había más momentos de ese estilo en el que podía ser todavía, y él decidió decir no, mira, vamos a frenar un poquito, vamos a ir por este camino, vamos a mantener la esencia de la escena, de lo que quiere contarnos o de la película en general, pero vamos a evitar ciertos temas que pueden provocar náusea en el espectador o el efecto contrario y que alguno la líe parda. Hay mucha leyenda negra en torno a esta película. No sé si recuerdan que estuvo prohibida en Inglaterra entre el 76 y el 2000, y muchos decían que era porque la había prohibido el gobierno, porque había tenido una acogida de que gente había asesinado a gente, habían violado a una chica cantando bajo la lluvia, y otra gente se había pegado de la misma forma que se pegaba Alex. Todo mentira. Fue el propio Kubrick el que decidió con su
poder, como director, decir, mi película no se puede ver en Inglaterra, donde él tenía residencia, no se va a poder ver, y por eso se vuelve a ver un año después de su muerte. Se recupera. De hecho, hubo una demanda a un cine que la proyectó en los 90, si no recuerdo mal, que era una cadena, creo, de videoclub, que la proyectó y la demandaron con Warner Bros. Y ganaron la demanda y cayó en bancarrota porque no pudo pagar porque Kubrick controlaba, eso sí que lo controlaba con mano de hierro y no quería, bajo ningún concepto, que su película se viese en Inglaterra después de aquello. Le dio una especie de reparo por si alguien le daba por imitarlo, y también porque su familia había recibido muchas amenazas de muerte. Es una película que se hizo con muy poquito dinero, incluso para la época eran $2.200.000 o algo así, y que además recaudó 10 veces lo que costó, lo cual para una película de bajo presupuesto no está nada mal. Dicho lo cual, lo que decía era la historia de un joven que tiene esta banda y después de estas tropelías, tras asesinar a una mujer casi por error en un arrebato de violencia, es llevado a prisión, ya no puede protegerle más y acaba en la cárcel. No solo acaba en la cárcel, sino que acaba sentenciado a 14 años. Con su edad, 14 años, pues para cuando salga va a ser un señor mayor. Se supone que va a tener 30 años. Y entonces él oye el rumor de que hay un nuevo sistema que hace que uno abandone toda violencia y la deje de lado para siempre, y decide someterse a ese experimento para recuperar su libertad, salir a la calle y poder estar en familia. Lo que no sabe es que le van a borrar todo lo que es como identidad. Y aquí es donde está la gran duda moral de la película. ¿Podemos lavar el cerebro a un criminal para convertirle en un corderito? ¿Estamos convirtiendo realmente, estamos eliminando una lacra de la sociedad, o estamos convirtiendo a un ser humano en algo menos que un ser humano? El título de la película, La Naranja Mecánica, que por cierto había problemas, el autor tenía problemas con el título en varios países, y no sé si en España, creo que en Italia y en Francia, porque hacía referencia, la palabra, la expresión hacía referencia a una granada de mano. Aquí, La Naranja Mecánica, yo creo que entiende uno muy bien a qué se refiere. Es un objeto natural, una naranja, que acaba convertido en una máquina, en algo inhumano. Y es lo que le pasa a Alex. Alex es un ser humano, psicópata, si quieren, bastardo. No es psicópata en realidad. Es que no le importa, es un tipo que solo se preocupa, narcisista, violento, pero una vez se somete a la tortura, los ojos y demás, para evitar la violencia, para sentir náuseas con la violencia y con el sexo, una vez se somete a eso, deja de ser humano. Antes era un humano asqueroso, pero en ese momento deja de ser humano, deja de tener la capacidad de defenderse. Y yo imagino que uno dirá, pues mejor que le den, es una persona despreciable. Cuanto peor le pase, mejor. Sí, vale, a lo mejor tienen razón, o a lo mejor no, a lo mejor estamos deshumanizándonos demasiado. Y en la propia película se explican. Me gusta muchísimo el papel del padre, del cura, el párroco de la cárcel, porque creo que es el único que tiene una brújula moral correcta y coherente dentro de toda la película. Una película en la que aparecen políticos, en la que aparecen Alex y sus amigos, aparecen policías, aparecen carceleros, aparecen otros presos. Está la familia de Alex, su padre y su madre, está el escritor, está la señora. Ninguno solo tiene una brújula moral correcta, menos el cura. El párroco, que intenta ayudar a Alex, que intenta explicarle, que intenta decirle, estás encontrando el camino, estás saliendo de ese mundo, aunque Alex en realidad está fingiéndolo en principio, y lo que quiere es que le manden al sitio este del experimento para salir de la cárcel. El cura, el padre, no es un cura en realidad, es un padre, imagino que, ¿cómo se dirá? Ahora no me sale la palabra, pero bueno, llamémosle cura. El cura de la cárcel, el sacerdote de la cárcel, en realidad es el único que cuando sucede lo que tiene que suceder dice, esto es una aberración, esto es una tropelía, esto es inhumano. Han quitado cualquier rasgo de humanidad a este joven. Le han convertido en una máquina, le han convertido en algo menos que un humano. Le han quitado la capacidad del libre albedrío, la capacidad de decidir. No se trata de eliminar la violencia en él, se trata de que acepte y se dé cuenta que la violencia es mala.
la ultraviolencia de la que habla la película no es el camino y vuelva al lado de los buenos, al lado de la gente decente. Se trata de eso. No se trata de borrarle la personalidad, no se trata de convertirle en una marioneta, no se trata de quitarle el libre albedrío, que es lo que hacen. Alex se convierte en un muñeco roto, y también habla en parte de eso, de estos juguetes rotos que vamos creando en nuestra sociedad. Y al final, al respecto, es muy revelador. El final y el giro de lo que sucede, el giro de acontecimientos cuando él acude a la casa del escritor por puro azar, al que dejó en silla de ruedas y al que su mujer no aparece por ningún lado. Interesante y curioso. Cuando acude a esa casa se encuentra con el hecho de que hasta este tipo, que podría querer vengarse, en realidad lo que quiere es aprovecharse de él para derrocar al gobierno, exponiendo su caso y todo lo que ha sufrido o lo que ha vivido, las torturas para convertirle en algo menos que un hombre. Y es cuando el propio Alex tiene que saltar por la ventana, quedando con los brazos y las piernas rotas y varias fracturas más. Pero gracias al esfuerzo de esta gente parece que curado. Cuando le hacen el test en el hospital parece que curado. De vuelta a ser un psicópata. O algo parecido, o algo muy parecido. Y ese camino que nos muestra que no se puede domesticar a un lobo, que no se puede... a veces no se puede, y por mucho lo intentemos, y que es mejor... Es que esa es la duda de la película, ¿qué es lo bueno? No hay nada bueno, no hay ninguna opción buena. Hay monstruos entre nosotros, es lo que deja claro la película. Hay monstruos, y los monstruos tienen muchas formas, muchas cualidades y muchas calidades que hacen que muchas veces sean muy difíciles de distinguir y estemos en mayores problemas. Quiero mencionar, aparte de... Me gusta muchísimo la dualidad del terror que infunde Alex y la música, y la importancia que tiene para él la banda sonora, la música de Beethoven. Recuerden cuando le ponen los vídeos de los nazis y él empieza a gritar aquello de crimen, creo que en castellano decía crimen, en inglés dice pecado. Esto es un pecado, es un delito, es un crimen, si quieren, que se están poniendo con estas imágenes de nazis la música de Beethoven, y Beethoven no tenía la culpa. Beethoven no tenía culpa de que hubiera malnacidos en el mundo que usaban su música. Él era un compositor. Tiene mucho que ver no con lo que es Alex, pero sí con lo que hay alrededor de Alex. Con eso que él no es, que en realidad sí es, otros no quieren ser y se ven obligados a ser porque son como la música de Beethoven, porque les utilizan para algo que no son ellos. Valgan los dos policías, por ejemplo, que son ex amigos, los dos ex compañeros de Alex. No esperen una película rápida, es una película que se cueza a fuego lento, pero no se hace aburrida nunca. Tiene detalles magistrales en cada plano. Me encantan muchísimo esos planos forzados, el uso del gran angular, como cada vez que quiere forzar un plano lo fuerza muchísimo. Fíjense, recuerden la escena en la que Alex está ya después de la tortura, está entre comillas curado y le llevan al escenario para que vean, bueno, vamos a forrar, vamos a cambiar el giro político, van a volver con nosotros, nos votarán de nuevo, mira lo que hemos hecho con este chico. El momento en el que el tipo que se encuentra, el que le insulta, le ataca y le pega, le pone el pie en el pecho y le mira desde arriba, fijaos lo forzadísimo que está ese plano, ¿vale? Con la figura central, porque ni siquiera está escorada, pero tiene un ojo de pez, casi, tiene un gran angular que fuerza mucho el plano para que parezca más amenazador todavía. Hace mucho eso durante la película. A través de las imágenes presentar una mayor amenaza sobre lo que se cierne en torno a determinados personajes. A través de detalles, de planos forzados, de líneas de diálogo, hace que sea una película muy incómoda de ver, incluso con algunas cosas que están fuera de sitio, que no están donde deberían estar, o que son totalmente prescindibles, podríamos decir, pero que en esta película no lo son. Por ejemplo, en el Mickey Bar con las estatuas que dan la leche. No debería existir algo así, es perturbador, es ¿en qué cabeza enferma cabe eso? Pero dentro de este universo tiene su sentido, tiene su lógica y es normal. El cambio de color de pelo de la madre continuamente. O, por ejemplo,
¿por qué tiene que bajar en las escaleras con la silla de ruedas en brazos un ser humano? No puede, aunque sea un culturista como era David Prowse, no puede bajarle escalón a escalón, ¿por qué? Porque eso hace que todavía sea más incómodo de ver, y que todos los personajes tengan mucho poco regular, algo que esconder, algo que no son lo que quieren ser, algo que no nos muestran realmente al león o al lobo que hay detrás de la piel de cordero. Quizá el cura sea el único que no tiene esa doblez, como os decía antes, pero los demás personajes, las demás situaciones son incómodas de ver, y tienen que serlo así, porque la película juega justo a eso. Me parece imprescindible que aparte de la banda sonora y el uso de Beethoven, parece imprescindible la dirección de fotografía de John Alcott, que como en Barry Lyndon iluminó casi todo de forma natural, y viéndola de nuevo recuerdo lo que ha hecho Terrence Malick recientemente con Una vida oculta, y me doy cuenta de que ha hecho mucho visualmente y narrativamente, el uso del gran angular, el tema de la violencia, pero en el punto contrario, por eso es una película extremadamente pacifista. Todo eso recuerda a Vida oculta de Terrence Malick, de verdad. Y si ven visualmente Vida oculta, verán que hay paralelismos en cierta medida con esta película, con La naranja mecánica. Es una técnica que Kubrick utilizó en Barry Lyndon, pero que aquí, a ver, tiene más lógica en esta película que en Barry Lyndon, porque en Barry Lyndon iluminar toda una habitación con velas para poder grabar, y cómo utilizar las velas y colocarlas para que se grabe como tu director quiere, no quiero ni imaginarme lo que tuvo que ser conseguir eso. Tiene que estar entre los 10 logros más difíciles de la historia del cine. Sin embargo, conseguir iluminar las calles de Londres, las calles británicas que aparecen en la película, y las casas y los personajes con luz natural, o con la mayoría de luz natural, tiene sentido, porque le da un tono mucho más naturalista, mucho más cercano, mucho más real, que choca de nuevo con las tropelías de esta gente y con momentos en los que no sabes si te están tomando el pelo o si realmente lo que estás viendo es real. Que puede ser perfectamente la escena de sexo acelerada, que puede ser perfectamente el momento estar encima del tablado del teatro en el escenario y recibir la paliza, o incluso el final de la película, que tiene en sí mismo una parte tan surrealista que podría ser casi firmada en algunos momentos por el propio David Lynch. La película en ese sentido es súper inteligente, sabe perfectamente cómo llevarnos por el camino que a ella le interesa, sabe aprovechar la fotografía, sabe aprovechar los personajes, pero sobre todo, Dios te bendiga, querido, allá donde estés, querido Stanley Kubrick, por haber encontrado a Malcolm McDowell. Con Malcolm McDowell te vino Dios a ver. Pocas miradas transmiten lo que Malcolm McDowell en esta película. Sí tiene salidas de tono, sí tiene momentos violentos, sí tiene instantes muy poderosos de expresividad, pero luego, fíjense cómo se abre la película, el plano y el plano en el bar, el plano de la pelea, ese momento, esa mirada, esa sonrisa. Cada vez que Alex Delarge te mira, las cosas... Hay un escalofrío de incomodidad que recorre el cuerpo de aquel que mira, de peligro. Y siendo un personaje tan interesante y tan inteligente, es un peligro real, y lo sabemos. Pero aún así es fascinante y no podemos dejar de mirarlo. La película tiene una capacidad para crear iconos, imágenes icónicas fantástica. Por ejemplo, imprescindible, la escena de los ojos, que casi dejan ciego al pobre Malcolm McDowell. Es algo icónico. Es algo que ya forma parte de la historia del cine. Es totalmente icónico, igual que la apertura con las pestañas, ¿vale?, pintadas, el bastón, la imagen, el disfraz que llevan los personajes de la banda de Alex. Todo eso ha pasado a ser parte de la historia del cine, como otras cosas que a lo mejor eran incluso más brillantes no han pasado, aunque no hay muchas cosas más brillantes que Kubrick. Ni siquiera hay muchas cosas a la altura de Kubrick. Pero bueno, pongan un ejemplo. En realidad,
en realidad, lo icónico no es que haga mejor a la película, pero implica que tuvo un impacto en la sociedad que a día de hoy perdura. Con los disfraces, con la propia música o con esas escenas tan claras. Y en gran medida se deben a la ayuda de un actor en estado de gracia. Sin Malcolm McDowell no existiría La Naranja Mecánica, que sigue siendo una magnífica película y un clásico gracias en gran medida también al trabajo de McDowell y a cómo lo dirige Kubrick. Evidentemente esto no tiene que ver solo con... Es que crear iconos no llega uno por la mañana y dice voy a crear alguna escena icónica hoy, voy a ver si puedo aquí sentado con los pies cruzados y con los amigos en el bar en el que las estatuas tienen una forma femenina, desnuda, y luego le das un botón y sale leche. Ya digo yo que tiene cosas hasta cotidianas que son demasiado incómodas. No es tan sencillo, no es nada sencillo, y la película lo hace sin despeinarse, de ahí su valor y su importancia. Porque lo hace con una facilidad increíble, otros se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, y al final lo consiguen o no, pero después y aquí es como, venga, ahí te lo dejo, con naturalidad, mira la escena de apertura, toma, puf, esto va a pasar a la historia del cine, fíjese, si es que lo llevo aquí marcado con ellos 4, si es que no hay más, es La Naranja Mecánica, ahí está la clave. La inteligencia de todo ello, el tema de los actores o de Malcolm McDowell, la inteligencia del guión, la inteligencia de la puesta en escena, por favor, cómo indicar, sabes perfectamente, viendo la película, a los 10 minutos sabes que no estás en nuestro tiempo, mejor dicho, en 1971, que estás en otro tiempo y en otro lugar, algo no cuadra, tiene que ver con el coche, ojito, eso sí, otro detallito, la escena del coche, uff, no se lo vamos a tener en cuenta porque el resto de la película es brillante, pero esa escena ha envejecido fatal. ¿Por qué? Porque no hay forma de que en aquella época quedase bien lo utilizar un fondo en movimiento para replicar el conducir el coche. Es el único momento de ese estilo, pero cuesta de ver. A día de hoy cuesta verlo, nuestro cerebro está tan acostumbrado a un nivel tremendamente superior que esto canta muchísimo, y en blanco y negro a lo mejor hubiera cantado menos, pero es que va a ser complicado que uno acepte lo que está viendo en pantalla con eso. Pero bueno, allá cada uno, eso sí, y no es una pega, es simplemente un detalle de decir cómo hemos envejecido, cómo ha cambiado todo después de más de 50 años, o de casi 50 años, mejor dicho, perdón, que va a cumplir ahora 50 años. El resto, me dejo 1000 cosas porque de La Naranja Mecánica se puede estar hablando horas y analizando miles de detalles, analizando pequeños giros, pequeños momentos, y analizando el tema policial de la represión y de que tus amigos, que eran los más cafres del mundo, acaban siendo policías, el propio final en el que eres un conejillo de indias casi, mientras los demás te miran y te hacen fotos y tú estás teniendo sexo con otra mujer, pero es que has vendido tu alma al político que trasegaba por allí y todo aquello. Hay 1000 millones de cosas de las que detallar, hay una importancia de la religión. Me hubiera gustado algún día hablar con Kubrick y preguntarle esa dualidad con la religión, por qué si tenía dudas, si tenía choque entre lo que él creía y lo que quería mostrar en sus películas, porque en muchas hay un componente religioso relativamente importante, y muchas veces con un valor positivo, como en esta película, no con un valor destructivo. Lo hemos visto en más de una ocasión, que para Kubrick eran muchas veces papeles muy positivos y que cargaban con una historia muy interesante. Y aquí resulta que es el único personaje al que no me gustaría estrangular al final del día. Lo dicho, 1000 cosas más que se pueden estar tratando, pero toca decir adiós, darle las gracias encarecidamente al amigo Raúl por habernos pedido esta videocrítica a la carta. Abajo tenéis las condiciones, aquí tenéis las condiciones por si queréis pedirnos alguna más. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queréis por abajo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto y muchas gracias, Raúl. Adiós. Acción,
tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión. 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.